El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mirando Jesús a sus discípulos, les dijo: Bienaventurados los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados de ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados ustedes los que lloran, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el reino de los cielos. Pues así trataron sus padres a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora consuelo. Ay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Ay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Den muerte pues a todo lo malo que hay en ustedes, dice hoy San Pablo en la carta a los colosenses. La fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, que es una forma de idolatría. Esto es lo que trae el castigo de Dios sobre aquellos que no le obedecen. Podemos partir de una posición negativa o de una positiva para hablar de Dios. En la teología siempre todo nos sirve. De hecho, durante mucho tiempo, muchos santos evangelizaban a través de esta orientación negativa, que es el daño que hace el pecado en la persona y el mal del pecado, para poder lograr la conversión de todos a quienes se les anuncia el Evangelio. Hoy nos está haciendo la palabra de Dios una motivación muy grande, y es a buscar. Nosotros tenemos que ser grandes buscadores. Tanto la carta de San Pablo a los colosenses, como el Salmo, como el Evangelio, nos están incitando a buscar. Pero a buscar lo bueno, porque Dios es bueno. A buscar los dones de arriba, no los de esta tierra, porque en los dones del cielo y las gracias del cielo está la felicidad que todos deseamos. Tal cual lo trae el Evangelio hoy con las bienaventuranzas. El pobre es un buscador del amor de Dios, es un buscador de su gracia, es alguien que se siente profundamente necesitado del Señor, es alguien que sabe y tiene la certeza de que sin el Señor no puede vivir, no se puede sostener ni un solo segundo y ni un solo momento. El rico, todo lo contrario. El rico cree que se puede sostener con sus propias fuerzas, con sus propias capacidades intelectuales, con los resultados de sus reflexiones. El rico cree que se puede sostener con los bienes de este mundo, la aceptación de los hombres, la vanidad que esto le ofrece, el aplauso de los seres humanos. El rico cree que se puede sostener con las ganancias económicas y que aumentando el capital y acumulando y guardando, que es una ofensa moral en la doctrina social de la Iglesia, el rico cree que con esto se va a llenar. Y hoy dice el Señor: ay de ustedes que ya tienen y que ponen su confianza en lo efímero, porque su desgracia será grande. Ayer me dejó profundamente, y quiero tomar dos cosas para ilustrar más la homilía, y es el testimonio de dos santos. Ayer
una parte, solo una minúscula de lo que fue el testimonio de San Pedro Claver en Cartagena, cuando compraba todos los esclavos negros, los acogía y todo lo que hacía con ellos. Ayer en una carta que él le dirigía, creo que a su superior, no lo recuerdo bien, aparece en el oficio de lectura, contaba solamente uno de los tantos momentos que él vivió allí en Cartagena con los esclavos negros. Y dice cómo entraron a un lugar y iban como con una carroza, no sé qué era, llena de comida, de enseres, de todo, para los negritos, porque en función de esto vivía él. Y entonces cuando llegaron se encontraron varios de ellos arrinconados por allá, tirados en unos escombros, y dice que la cama de ellos eran precisamente los escombros de las tejas y todo eso. Y entonces los vio, había unos a punto de morir por el frío tan grande que estaba haciendo en ese lugar, la humedad y toda la infestación de ese lugar, y él sacó 2 bolsas de sahumerio y las prendió para darles calor, y con su otro compañero sacerdote se inclinaban a acariciarlos. Así lo trae él contando cómo los acariciaba para que ellos se pudieran por lo menos tener un poco de ese contacto con la ternura y el amor de Dios, y los limpiaba con vino, les limpiaba las llagas. Y dice que inmediatamente de esto, en ese mismo momento, sacó el catecismo que habla del bautismo y de los bienes que trae el bautismo, que son las bienaventuranzas. Este regalo para los pobres de espíritu, porque quizás estos hombres todavía, aunque tenían pobreza material, no tenían pobreza espiritual. Y dice que ellos los escuchaban con mucha humildad y acogieron toda la enseñanza que les dio sobre los efectos del bautismo. Y dice, luego saqué el catecismo grande. Era un catecismo del bautismo para los adultos que habla de esto que trae San Pablo hoy en la carta a los Colosenses, de que todos los que viven en la fornicación, en los pecados, van a ser castigados en la eternidad. Y dice ahí, este catecismo habla de los castigos y trae todos los pecados que serán castigados. Hoy San Pablo enumera algunos, por ejemplo, la fornicación. Toda falta directa contra el 6º mandamiento trae el castigo de Dios, y la palabra de Dios dice que quien no se arrepienta se podrá condenar por eso. Hoy que se ofende tanto a Dios con la pureza afectiva y sexual, desde la pornografía, la masturbación, hasta el adulterio, que es lo más grave. Y fuera de eso hoy hemos llegado a niveles más altos de pecado, como son las relaciones homosexuales, hombre con hombre, mujer con mujer. Esto ofende al Señor gravemente y la gente no se da cuenta que se pueden condenar. En fin, San Pedro Claver sacó el catecismo grande, que era el catecismo para adultos, y comienza a hablarles de esto y de lo que les impide experimentar esta gracia del bautismo, y les pregunta si quieren renunciar a eso, y todos dicen que así, y se hacen bautizar. El testimonio de ambos, tanto de San Pedro Claver como de su compañero, como el testimonio de estos esclavos, nos muestra un nivel de docilidad a la obediencia de Dios tan alto, de unos que van y cumplen la misión de anunciar bien el Evangelio. Hoy, cuando en la iglesia solamente se habla de obra social y se busca la paz como un efecto, como un fin social, nuestros sacerdotes, muchos de nuestros obispos se dedican a la obra social, pero no hay evangelio, no hay llamado a la renuncia, no hay llamado a la conversión, no hay llamado al arrepentimiento. Ayer San Pedro Claver nos dejó ese testimonio muy grande de que el evangelio tiene que ser integral. Está bien la acogida y está muy bien dar la acogida tierna y amorosa a todos por igual, sin excepción de personas. Pero no hay que dejar el evangelio ahí. Es necesario el llamado a la conversión. Es necesario hablar de la renuncia que implica seguir al Señor y encontrarse con estos efectos. Porque hoy en la iglesia nos estamos quedando solamente con puros criterios sociales y humanistas. Ternura, bondad, acogida. ¿Y la renuncia al pecado qué? A San Pedro Claver le preocupaba que ellos también pudieran tener desórdenes morales.
Y ojo, porque tendremos que dar cuenta de eso a Dios. Un anuncio solamente social, y que se tapa los ojos para ver el daño más grave en el alma, que es el pecado, la infidelidad a Dios, se vuelve cómplice. Y Dios pedirá cuentas de eso. Y cada hermano nuestro es una responsabilidad nuestra. A nosotros nos puede dejar tranquilos el que muchos de nuestros hermanos vivan en el pecado. Y hoy dentro de la iglesia nos hemos vuelto hasta descarados. Tenemos de todo y seguimos reclamando más para nosotros. Y nos quejamos de nuestros hermanos en la iglesia porque no responden a nuestras apetencias. No nos saludan, no nos miran, teniéndolo todo. Deberíamos ir a mirar lo que vivían esos negritos allá en Cartagena. De eso nos van a pedir cuentas. Porque hay gente dentro de la iglesia donde tenemos todo y seguimos exigiendo. Y heridos. Nos herimos porque no nos siguen dando más. Después de todo lo que nos han dado. Las heridas que tienen muchos hermanos nuestros dentro de la iglesia católica son heridas por rebeldía, por amor propio, por exigencias. Y de eso le tendremos que dar cuentas a Dios. Cuando tenemos tanto y otros no tienen nada. Quiero leerles otro testimonio de Santa Laura Montoya, nuestra santa. Y no solo es la conversión, pero en sus dos dimensiones, como lo trae hoy el catecismo, la conversión en una renuncia total del pecado de zorrito y la conversión en una búsqueda de los bienes de arriba, la santidad. Cuando hoy vemos incluso, y eso lo digo con dolor, con pena que me afecta a mí mismo, porque también me pregunto cuánto he tenido yo que ver en eso, el desorden moral de tantos hermanos sacerdotes que viven inmoralidades sexuales. Hay sacerdotes que tienen relaciones homosexuales y hay sacerdotes que se están suicidando. ¿Por qué? Porque se nos ha olvidado la advertencia espiritual de la bienaventuranza eterna, incluso para nuestros hermanos sacerdotes. Hay religiosos que viven desórdenes morales y eso es muy grave. Hay religiosas que viven desórdenes morales y eso es muy grave. Hay obispos que han vivido desórdenes morales y eso es muy grave. Y nosotros no podemos estar tranquilos. Cuando allá nos vamos a topar con los santos y nos vamos a dar cuenta de todo lo que hicieron para que estas almas vivieran en la gracia de Dios. Ayer San Pedro Claver, solo con ese fin, para que los negritos vivieran en la gracia de Dios. Y tan tranquilos nosotros, cuando nos damos cuenta de infidelidades, ojo, porque cada uno que se dé cuenta de infidelidades nuestras, infidelidades morales, hablo morales, y se las trague, va a tener que dar cuentas ante el cielo por ellas. Una cosa son las imperfecciones. Hoy dentro de la iglesia hay quienes hacen más escándalo, se rasgan las vestiduras, se echan ceniza, hacen penitencia y duelo por imperfecciones, pero no por inmoralidades. Las inmoralidades se las tragan enteritas. Cuelan el mosquito y se tragan los camellos. Fariseos. Hay mucho fariseo dentro de la iglesia que se escandalizan de imperfecciones cuando Dios no se escandaliza de ellas. A Pablo le dice: no te preocupes, mi gracia te basta. Pero se tragan las inmoralidades y no les importa si un religioso, una religiosa, no les importa si un sacerdote, si un consagrado vive inmoralidades sexuales o cualquier tipo de inmoralidad, robo, deshonestidad, fraude, cristianos que viven el fraude, que son inmoralidades que claman al cielo, esas se las tragan. Hay religiosos, sacerdotes que saben que en sus familias viven deshonestidades económicas, fraudes económicos, inmoralidades graves, se las tragan enteritas. Pero eso sí, se rasgan las vestiduras con las imperfecciones de alguien. A cuentas, los santos, lo de San Pedro Claver ayer nos tiene que cuestionar profundamente.
cuán alcahuetosos nos volvemos nosotros. Y le vamos a tener que dar cuentas al Señor. Dice el Señor a través del profeta Ezequiel: si tu hermano anda mal y tú no lo corriges, te pediré cuentas de él. Si tú lo corriges y hace caso, habrás salvado a tu hermano. Si tú lo corriges y tu hermano no hace caso, yo no te pediré cuentas de ti a él. Cuidado, hermanos, porque estamos viviendo un momento apremiante. A San Pedro Claver no lo dejó tranquilo en que ellos pudieran vivir, porque sabía que podían vivir también en pecado, y por eso no dejó de hablarles del catecismo. ¿Y qué predicación estamos haciendo hoy los evangelizadores? ¿Qué tipo de catequesis? ¿En dónde la fundamentamos? Las predicaciones en muchos púlpitos son puras obras artísticas, de comunicación, no del anuncio de la gracia, como lo trae hoy San Pablo. Paso a la historia de Santa Laura Montoya, la historia de Zorrito. Pensé, padre, no escribir aquí la historia de Zorrito, porque creo que ella quedará en la historia general de la congregación, pero como para referir lo de la comunión en Magangué dije mucho, mejor será referirla. Entre los indios que nos visitaron en Uré, desde el principio, Zorrito, de estatura muy fuerte y de fisonomía simpática, no quería oír hablar de Dios y se fastidiaba si insistíamos en ello. Un día me dio la explicación de su repulsión y verdaderamente el indio tenía razón en no amar a ese Dios traidor y de pura carne que sus tradiciones le mostraban. El antitestimonio moral. El antitestimonio moral. Muchos de nuestros hermanos sencillos van a pasar nuestras imperfecciones, a ellos no les molestan. Pero ojo que las inmoralidades no se las van a pasar. Esas no se las pasan. Después de conocer a Dios, el verdadero lo amó, pero de todas las cosas de Dios que aprendió, ninguna le impresionó tanto como la eternidad de Dios, que él llamaba no ser comenzado. Ese que no era comenzado era el que buscaba a Zorrito hacía muchos años, según decía. Ve, madre, todo onde mundo mucho aburre, porque todo es comenzado. Mi mujer, mucho querido, pero comenzado es. Mi hijo, mucho querido, pero comenzado es. Todo comenzado, así nos gusta. Dios no comenzado, ese sí, mucho gusta yo. No cesaba Zorrito de decir esto mientras se le enseñaba. Después de cada enseñanza, repetía con dulzura: mi Dios no es comenzado, por eso mucho quiere Zorrito. Casi no daba tiempo para nada, porque quería que siempre se le hablara de ese que no es comenzado. Realmente era cosa encantadora ver cómo arrastraba a ese dichoso indio la eternidad de Dios. Se iba a su casa a mucha distancia, con la intención de no volver sino después de muchos días, pero pronto aparecía Zorrito diciendo que en su casa no aguantaba tanto pensando en ese que no es comenzado, que gana caminar para conocer a ese, que mejor vino para hablar de ese. Nos edificaba a la vez que nos hacía reír. Se le dijo que no tenía que caminar para ir a verlo, pero replicaba que él tenía que saludarlo pronto porque ya se había aburrido de todo lo que era comenzado. En fin, después de muchas idas y venidas y preguntas sobre el lugar donde vivía, ese no es comenzado se había ido, comprometido a rozar
para sembrar arroz y me despedí de él porque a los 15 días había de emprender el viaje de regreso a Dabeiba. Pero no se aguantó como dijimos, porque la víspera de venirme se apareció muy temprano, pues me hizo una madrugada terrible creyendo que yo saldría aquel día. Muy cansado llegó expresando así: Madre, ¿vos camina ya para tierra lejos? Sí, zorrito. ¿Vas allá para topar con Dios? Sí, zorrito, allá lo encuentro. ¿Vos llevás mi palabra a ese? Con mucho gusto, zorrito. Luego, poniéndose en pie y señalándose el pecho con mucha energía, dijo: Decía ese que yo, zorrito, mucho gusta que no es comenzado, que mucha gana para saludar a él, que onde casa yo todo aburrido, que apenas él, que no es comenzado, es que gusta yo, que yo, zorrito, a la orden, pero ve, madre, decile que no me lleve muerto con ojo cerrado como ve ahora para salir y con boca cerrado como para saludar a ese, que me lleve vivito, mucho quiero saludar, decí que zorrito a la orden, si quiere camina ya a la orden, si quiere mañana, o sea 1 año, zorrito a la orden, pero ligerito, yo mucha gana, ese pa' mucho querido. Pero mire, zorrito, que Dios no le llevará vivito sino muerto, le repliqué. No le hace, decí mi palabra a ese, y si es que quiere vivito, zorrito a la orden, y si es que quiere muerto, zorrito a la orden, pero decí que ligerito. Recibí aquel recado y le hice muchos compromisos de darle recado a Dios en donde lo encontrara. Todavía después de salir de la casa y de lejos me gritaba: zorrito a la orden. Por ese día, por eso decía que es una condescendencia dulcísima de nuestro Señor, eso de que habiendo movido a zorrito a este recado e inspirado de entrega tan hermoso, habiéndole desprendido de todo el calor de su eternidad, haya esperado que para llevárselo a que yo le diera la razón en el sagrario de Magangué. Al llegar a Antioquia recibí carta del aviso de la muerte repentina de Zorrito. Acá decía, según las cuentas, aquel día de la comunión en Magangué. Eso es hacerse muy nuestro, ¿no le parece, Padre? Y murió repentinamente. La madre Laura llevaba 3 meses sin poder comulgar, porque el obispo en obediencia le había mandado a una misión a Uré y le dijo que no tenía sacerdote para la misa. Ella al principio no quería y después el Señor le hizo saber que Él la iba a sostener con la gracia eucarística ya. Y ella desesperadita llegó, incluso cuando llegó a Dabeiba, allí no habían templos abiertos, no había Eucaristía y se fue a buscarla lejos hasta Magangué por la misa. Nosotros que la tenemos todos los días y a veces no solo hasta una. Decía ese que yo quiero estar con Él. Ya renunciamos al pecado. Ya renunciamos al mundo. Ya renunciamos a nosotros mismos. Porque ese zorrito, creyendo en la predicación de Santa Laura, lo hizo. Y allá nos lo vamos a topar. Y si no lo hemos hecho, Él nos va a reclamar. ¿Por qué no lo hicimos? Porque a todos se nos ofrece la misma posibilidad. Bienaventurados los pobres en el espíritu. Busquen los bienes de arriba, donde está Cristo Jesús, porque Dios es bueno.